Buenos días, mi gente de Xixalada, ¿cómo están? Hoy vamos a ver nuestra clase número 7, el sacramento de la penitencia, de nuestra materia de sacramentos. Bueno, como pudimos ver la semana pasada, algunos hermanos no estuvieron presentes. Tanto la clase número 5, que fue de Eucaristía, y la clase número 6, que es Eucaristía, pero también como sacramento de sacrificio, pues están relacionadas para que tengan en cuenta esa parte. Entonces, hoy vemos el tema de la penitencia. Muchos pudieran decir que el tema de la penitencia es un tema muy escabroso. Si nos vamos a la parte, a la idea de los protestantes, pues es un tema muy delicado en el cual hemos recibido muchas críticas, ha generado mucha controversia, porque los protestantes dicen: ¿cómo voy a acercarme yo a un hombre que es pecador igual que yo? Y por lo tanto, pues ese sacramento es inválido. Entonces, así como veíamos, por mencionar, el sacramento de la confirmación, que no es un tema, no es un tema pues que sea muy manejado en la Sagrada Escritura, hoy el sacramento de la penitencia sí. A través de esta clase vamos a poder ver cómo el sacramento de la penitencia sí está apareciendo en las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que partir diciendo la definición de sacramentos. Una de las definiciones de sacramento que viene del latín: doler, penar, arrepentirse. Entonces, en sí, ¿qué es la penitencia? Es un arrepentimiento del cual el hombre tiene que corregirse. El hombre que ha cometido faltas ahora tiene que acercarse a Dios, en este caso al sacerdote, para que el sacerdote le absuelva de sus pecados. También podemos decir que cuando el hombre se reconcilia con Dios, el hombre experimenta también el arrepentimiento de los pecados cometidos. También el hombre tiene que corregir su anterior vida. Muchas ocasiones el hombre se acerca al sacramento de la penitencia, pero solamente como un mero cumplimiento. ¿Qué quiero decir aquí? Aquel hombre que a lo mejor va a casarse, pues para poder casarse por la iglesia, pues tiene que estar confesado. Entonces, no es que le nazca arrepentirse de su vida que lo ha alejado de la gracia, sino que solamente lo hace para salir del paso. Pues tengo que casarme, ni modo, voy a acudir al sacerdote. Pero tristemente he podido ver a lo largo de todos estos años, he visto hermanos que jamás se han confesado, llegan a la iglesia, incluso me atrevo a mencionar, sirven dentro de nuestra iglesia, pero no le hables el sacramento de la penitencia, ¿sí? Entonces suena contradictorio que nosotros, como servidores, como personas que conocemos la gracia que se nos da a través de la vivencia de los sacramentos, no hagamos efectiva esta parte. Entonces, pero también he podido ver mucha gente que vive este sacramento de la penitencia como algo que los ayuda también a acercarse a Dios. Hay que hacer mención en esta parte de la reconciliación que mucha gente cae en los extremos, en los excesos de este sacramento. ¿Cuántas veces tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Cuántas veces debemos de acercarnos al sacerdote? No esperar a que sea la fiesta patronal, no esperar a que te toque ser padrino de algún sacramento. Si tú en lo personal consideras que has fallado, que no estás en gracia, pues tienes que acercarte al sacerdote las veces que sean necesarias.
pero pues mucha gente a veces abusa en esa parte, ¿va? Que diariamente se quiere estar confesando, entonces no es así esa parte, ¿sí? Entonces seguimos avanzando. Cuando estamos hablando del sacramento de la penitencia en las Sagradas Escrituras, podemos ver que la primera conversión del hombre es en el bautismo. El hombre, para poder acceder a la iglesia, para poder pertenecer a la iglesia, necesita el bautismo. ¿Qué nos hace el bautismo? Nos hace incorporarnos a la iglesia, nos hace ser hijos de Dios, somos parte de la iglesia. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos que vivir nuestro bautismo. Siempre, a propósito, en estos días que estamos preparándonos en Cuaresma, se nos ha estado invitando. Ayer precisamente escuchábamos en las lecturas, en el Evangelio escuchábamos cómo el hombre se debe de arrepentir, y por ahí escuchaba yo al sacerdote que decía, vivamos nuestro bautismo. Cuando el hombre no conoce a Dios, o sea, no está bautizado, vive en el mundo. Pero cuando el hombre se reconcilia con Dios, se reconcilia consigo mismo, el hombre ahora es un hombre pleno, es un hombre lleno del amor de Dios. ¿Qué sucede cuando vamos de viaje y vamos viendo en nuestro medidor de combustible, nos queda la reserva? Inmediatamente buscamos una estación de gas porque necesitamos abastecernos. Igual, así sucede con la vida cristiana. Nosotros no podemos aventurarnos en esta vida y decir, pues el hombre pues no necesita de los sacramentos. Ya me bauticé, ya hice mi primera comunión, ya por fin me casé por la iglesia para que no me estén molestando mis papás, ¿sí? No necesariamente hay que hacer esto nada más. Ahora nosotros tenemos que vivir nuestro bautismo, tenemos que vivir nuestro sacramento. Pero para poder vivir nuestro sacramento, nosotros ahora tenemos que valernos de los medios, de las facilidades que Dios nos da. En este caso, el sacramento de la reconciliación, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando vamos a un retiro, pues los temistas o el sacerdote nos está, no es que nos estén bombardeando con los temas, arrepiéntete y cree en el Evangelio, como nos dijeron el miércoles ceniza, ¿va? Recuerda que vas a regresar de donde naciste. Entonces, no se trata de eso. Y ahí ves a mucha gente arrepintiéndose de sus pecados y ves largas filas y dice, híjole, vengo a confesarme y todavía vengo a ver el montón de gente ahí y me hacen esperar. Dios nos está esperando. Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos. Solo basta que tú quieras. Por eso aquí se nos dice que vivamos el bautismo. Cristo perdona nuestros pecados. Cuando hablamos de las Sagradas Escrituras acerca del sacramento de la reconciliación, Cristo perdona los pecados de la muchedumbre. Cuando decimos que Cristo realizó una curación, ¿sí?, que levantó al paralítico, no solamente se refiere a la enfermedad física, aquel, como menciona ayer el Evangelio, aquel ciego, ¿sí?, y que hizo lodo y le puso en sus ojos. No se refiere a la enfermedad física, también se refiere a la enfermedad espiritual, esa enfermedad que nos puede ir consumiendo en el pecado. Entonces, no podemos ser unos auténticos cristianos, servidores, personas que vivimos nuestro bautismo, si este sacramento de la penitencia lo hacemos a un lado. Al contrario, tenemos que hacerlo nuestro. Continuamos. Cuando estamos hablando de la materia y forma, la materia podemos decir que es el dolor que yo siento. Cuando tú vives tu bautismo, te das cuenta, ¿sabes qué? Híjole, estoy mal.
estoy acabado, tengo que reconciliarme con Dios. Entonces la materia en nosotros es nuestros pecados, ¿sí? Pero también ese pecado que no nos deja avanzar. Entonces, recapitulando esta parte, la materia son nuestros pecados, ¿sí? Todo el obrar malo que hace el hombre. Y no solamente me refiero a la parte de hacer, sino también a la parte de pensar, a la parte de sentir, a la parte de ver. Todo el hombre va pecando. No quiere decir que estemos mal, ¿sí? Sino que hay que acabar con nuestro cuerpo. Me refiero que tenemos que lavarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que sanar nuestras heridas. El hombre, cuando vive apegado a las cosas materiales, el hombre cuando no se reconcilia consigo mismo, el hombre cuando no sana las ofensas que ha recibido de algún hermano y no las perdona, pues también ahí tenemos que acercarnos a ese sacramento de la penitencia, ¿sí? Pero ¿cuál es la forma? La forma es las palabras propias que el sacerdote pronuncia. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que tener en cuenta que cuando el sacerdote te recibe, uno como signo de arrepentimiento tiene que arrodillarse, aunque pudiera ser que estén, no sé, al aire libre y pues no hay ni sillas o algo, te va a confesar ahí parado el sacerdote. O si tienes la oportunidad de ir a la oficina del sacerdote, pues ahí en un ambiente cómodo, pero el hombre se debe de arrodillar en señal de arrepentimiento, en señal de que está reconociendo que su vida se la debe a Dios. Entonces, ¿qué te dice el sacerdote? Ave María Purísima. Y tú contestas, sin pecado concebida. Seguidamente el sacerdote te dice, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? O pudiera ser que el sacerdote te diga, ¿de qué te quieres confesar, hijo mío? ¿Por qué te dice el sacerdote, hijo mío? Porque es Dios el que se está acercando a ti por medio de su Hijo, por medio del sacerdote, ¿sí? El sacerdote está actuando en nombre de Cristo, o sea, el sacerdote es persona en Cristo, es Cristo el que te está escuchando, el que te está ayudando a reconciliarte, a sanar tus heridas. Entonces tengan muy en cuenta esta parte. Disculpe que hable yo de manera rápida, pero pues estamos manejando aquí los videos, no podemos tardar y profundizar, pero algunas ideas que les estoy dando. Entonces, seguimos. Efectos de este sacramento. Cuando uno se acerca al sacramento de la reconciliación, llega todo arrepentido. Pero no porque llegues tú arrepentido, ya tus pecados ya se perdonaron. No, es hasta el momento que tú te acerques al sacerdote y el sacerdote te escuche, te oriente y te dé la absolución, ya el hombre ya se siente libre. Y la pesadez de esos pecados, de ese problema, pues nos ayudan ahora a estar como una plumita, ¿sí? Que la levanta el aire todas las veces que sean necesarias. Pero quiero aclarar una parte aquí, no me salgo del tema. Muchos confunden una confesión con una dirección espiritual. Irte a confesar con el sacerdote no debe de tardar de 2 a 3 minutos. Muchas veces estamos en la fila confesándonos y ya, híjole, ya lleva 10 minutos. Híjole, ya lleva media hora. ¿Tantos son los pecados que tiene ese hombre? No,
Es que muchos no estamos familiarizados. Aprovechamos para pedirle consejo, aprovechamos para decirle al sacerdote, oiga, ¿qué número me sugiere para comprar en la lotería? Porque pues ya mi vecino se ganó la lotería y yo no puedo. Entonces no confundamos una confesión con una dirección espiritual, porque una dirección espiritual nos orienta, nos va el sacerdote, el diácono, ¿sí? Nos va dando una orientación para tomar un mejor estilo de vida, para resolver nuestros problemas. Entonces, hago mención de todo eso. Otro de los efectos que ocasiona el sacramento es que restituye las virtudes y los méritos. O sea, volvemos a ser una persona gratas a los ojos de Dios. No quiero entrar en temas de controversia. Entonces, cuando yo no me he confesado, cuando yo no estoy en gracia, no soy grato a los ojos de Dios, entonces Dios no me ama. Entonces todo lo que hoy me sucede, hoy el bendito virus y a mí me da ese coronavirus, entonces Dios me castigó porque tiene más de 400 años que no me he confesado. No confundas, no vamos confundiendo esa parte. Confiere la gracia sacramental específica. ¿A qué se refiere? Que nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto debemos de caminar en la luz, no debemos de caminar en las tinieblas. Nos reconcilia con la iglesia. ¿Qué se refiere a esta parte? Nosotros podemos ser personas disponibles, personas comprometidas en nuestra iglesia, pero de nada sirve todo lo que hay en ti y que lo pongas al servicio de los demás si no estás bien espiritualmente. Cuando uno pone la confianza en Dios, cuando uno hace las cosas colocándosela al frente a Dios, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Ustedes se podrán dar cuenta que hay hermanos que acaban de pasar de una etapa mala, vamos a llamarle, se han convertido y ahora caminan en la luz, ¿sí?, de Cristo. Ahora son personas exitosas, son personas que tienen la bendición de Dios. ¿Y por qué a mí ahora el Señor no me ha bendecido? Todo va también con la fe que tú le pidas. Vean cómo Abraham fue duramente, se le presentó esa prueba muy dura de ir a sacrificar a su hijo. Y Abraham puso la confianza en Dios y Dios lo va premiando. Cuando tú, como cristiano comprometido, te pones en la mano de Dios, Dios te bendice, pero no necesariamente te tienes que ganar la lotería para decir, ahora sí estoy viendo las bendiciones de Dios, ¿sí? Entonces tengan muy en cuenta esa parte. Continuamos. El ministro de la reconciliación. Solo el sacerdote es el ministro que puede realizar este sacramento. Nadie más. Sacerdote y el obispo, menos el diácono, porque el diácono solamente está al servicio de los obispos, al servicio de los sacerdotes y vaya, también al servicio de la iglesia. Por ahí alguien me decía en una ocasión, oye Antonio, pero si es que yo una vez me confesé con un diácono. A ver, ¿le dijiste tus pecados? No. Es que tenía yo una serie de problemas y le pedí una orientación. Eso es una dirección espiritual, ¿sí? Entonces no confundamos esa parte al decir de que los diáconos también confiesan. No, pueden hacer una orientación acerca de tu matrimonio, de tu vocación, de algún problema, pero no nos salgamos del tema. El sacerdote perdona los pecados en nombre de la autoridad de Cristo. Cuando el sacerdote te dice, yo
te absuelvo de tus pecados. No es el sacerdote, no es Juan, no es el padre Lázaro, no es el padre Efraín, no es el padre Enrique el que está absolviéndote de los pecados. Es Cristo que se está haciendo presente. Recuerden, persona en Cristo. Cristo es quien absuelve sirviéndose del sacerdote como instrumento. El sacerdote es un instrumento. Entonces, vamos terminando en esta parte. El sujeto, ¿quién es el sujeto de este sacramento? Todo bautizado. Para que puedas acceder al sacramento de la reconciliación, primero tienes que estar bautizado. Obvio, tu primera comunión, tu confirmación. No quiere decir que porque tú ya eres bautizado, pero no tienes la comunión y la confirmación, ya te puedes ir a reconciliar con Dios. Tranquilo, todo en su momento. Entonces, ¿por qué manejamos siempre este término que debemos estar bautizados? Porque todo sacramento, el sacramento del bautismo es el que nos abre las puertas a los demás sacramentos, ¿sí? Entonces, aún así, recuerden, ya como conclusión, aún así hayas cometido pecado mortal, venial, Dios los perdona. Pudiera decir que alguien diga, es que yo cometí un pecado que no tiene perdón. Todos los pecados tienen perdón. Claro que hay varios tipos de pecados que pues si hablo en esa parte me extiendo, pero nada más hablo un cachito del aborto. Antiguamente el aborto, quien cometía aborto, solamente el sacerdote escuchaba, pero no podía absolver ese pecado. ¿Quién estaba facultado nada más? De acuerdo al derecho canónico, solamente el obispo. Hoy la iglesia se ha abierto porque pues ha habido muchísimos problemas acerca de este pecado. Hoy en día los sacerdotes tienen el permiso, tienen la autoridad para que el sacerdote te acerques y le digas, ¿sabes qué? Cometí el pecado de aborto, ¿sí? Entonces, y termino con esta parte. No confundamos cuando nos acerquemos al sacerdote para el sacramento de la penitencia. Es que padre, cometí pecado, pero es que tuvo la culpa y es que aquella persona me estuvo aconsejando. No, cuando uno realiza el pecado, aún así hayas matado a alguien y fueron 4 los que participaron, tú confiesa el pecado, ya Dios pedirá cuentas por aquella persona. Entonces, chicos, hemos terminado. Por ahí les encargo la tarea número 6, la tarea número 7 de este tema. Por favor, hagan sus tareas. Por ahí compartí mi correo, si quieren mandarlas al correo, adelante, o si quieren hasta el día que nos veamos. Esperemos en Dios que esto pronto pase, y si no, pues ahí seguimos cuidándonos en la casita, no exponernos. También aprovechemos este momento también para vivir nuestro sacramento desde nuestra casa. Somos iglesia doméstica. Sean felices. Gracias.